hermanos, pues buenas tardes y es un privilegio predicar la palabra del Señor un día más. Y hoy quería que me acompañase a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a estar en esta mañana en los versículos que van del 25 al 34. Es un pasaje conocido por todos. Hechos, capítulo 16. Y para recordar un poco el contexto de Hechos, el libro de Hechos está escrito por el apóstol Lucas. Este libro narra la historia de la iglesia primitiva y sus capítulos narran 3 décadas desde el inicio de la iglesia en Pentecostés hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Hechos describe cómo el Espíritu de Dios guió, controló y permitió la expansión de la iglesia y el evangelio. El propósito del libro de Hechos lo encontramos en Hechos capítulo 1, el versículo 8, y en este versículo encontramos que Hechos está dividido en 3 grandes divisiones. La primera división se encuentra en el capítulo 1 y va desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 4, y vemos que el cristianismo se extiende en Jerusalén. La segunda división se encuentra en el capítulo 8, versículo 5, hasta el capítulo 12, versículo 25, y vemos cómo el cristianismo se extiende en Judea y en Samaria. Y la tercera división se encuentra a partir del capítulo 13, versículo 1, hasta el 28, 31, y encontramos cómo el evangelio se extiende hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34, se encuentra en esta última división y se encuentra en el segundo viaje misionero de Pablo. Y este texto, a su vez, se encuentra dentro de una sección que va desde el capítulo 16, los versículos 19 al 40, que nos muestra cómo Dios convierte la persecución en producción. En este capítulo 16, los versículos del 11 al 15, nos describe cómo nace la iglesia de Filipo. Ahora, ¿qué es lo que sucede a partir del versículo 16 hasta el 24, que es justo antes de nuestro texto? Una mujer con espíritu de adivinación por muchos días seguía a Pablo y a Silas molestándolo. Así que Pablo, con la autoridad como apóstol de Cristo, que le da Dios, hizo que el espíritu saliera de ella. Entonces los amos de esta mujer, que ganaban dinero con ella, se enfadaron, viendo que su ganancia ya había desaparecido, y prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades. Allí Pablo y Silas fueron humillados, falsamente acusados, azotados, salvajemente golpeados e injustamente encarcelados. Y es aquí donde llegamos a nuestro texto de hoy. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 34. Dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones para en esta mañana poder, Señor,
leerla, entenderla, aplicarla a nuestra vida, crecer en santificación, que tú me uses a mí, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, como un siervo inútil que soy, para tu gloria, Padre, y que si hay aquí alguna persona esta mañana que aún no te conoce para la salvación, que tú le hagas nacer de nuevo y que tú lo sabes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 1872 nació en Escocia un hombre llamado John Harper. John Harper se convirtió a Cristo con 14 años y a la edad de 17 años empezó a predicar en las calles. Más tarde, en el año 1896, se convirtió en pastor en una iglesia bautista de Glasgow y bajo su cuidado la iglesia creció de 25 miembros a más de 500. Su popularidad y pasión por la alma le hizo ser invitado por el famoso predicador Moody y en 2 ocasiones cruzó el océano Atlántico para predicar en su iglesia. Tiempo después de esto, recibió una nueva invitación de Moody a su iglesia. Así que John Harper, que había enviudado recientemente, preparó a su hija de 6 años y se preparó junto con su hermana para cruzar el océano Atlántico. El barco en el que embarcaron para su viaje se llamaba Titanic. El 14 de abril de 1912 a las 11:40 de la noche, el Titanic golpeó con un iceberg, provocando así su inevitable hundimiento. John Harper envolvió a su hija en una manta, se despidió de ella y junto con su hermana la subió a un bote. Los sobrevivientes luego informaron que cuando el Titanic empezó a hundirse, Harper advirtió a las personas que estuvieran preparadas para morir. Un sobreviviente recordó claramente haber escuchado decir a John Harper: mujeres, niños e inconversos a los botes salvavidas. John Harper luego corrió a lo largo de la cubierta suplicando a la gente que se volviera a Cristo. Cuando el barco comenzó a hundirse, John Harper saltó a la agua helada y finalmente comenzó la hipotermia. John Harper se hundió bajo el agua y pasó a la presencia del Señor cuando tenía 39 años. John Harper era un hombre que estaba preparado para morir, porque no murió sin Cristo. Y esta es la idea de esta mañana y este es el mensaje que quiero dejar con vosotros. No mueras sin Cristo. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34 nos deja esta idea. No mueras sin Cristo. Y vamos a ver los versículos 25 y 26, la vida con Cristo, versículos 25 y 26. En los versículos 27 al 30 vamos a ver la vida sin Cristo. Y versículos 31 al 34 vamos a ver la nueva vida en Cristo. No mueras sin Cristo. Ahora, ¿cómo es la vida con Cristo? Versículos 25 y 26, fijaros lo que dicen. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La vida con Cristo nos muestra estos versículos que tienen 2 características. La vida con Cristo tiene 2 características. Tiene gozo a pesar de las circunstancias y reposo en la soberanía de Dios. Gozo a pesar de las circunstancias y reposo en la soberanía de Dios. Fijaros cómo Pablo y Silas aquí en la vida con Cristo nos muestra que tuvieron gozo a pesar de las circunstancias. Fijaros lo que estaban haciendo Pablo y Silas después de todo lo que les había sucedido. El versículo nos indica que ellos estaban orando. La comunión con el Dios Todopoderoso no había quedado afectada, no había quedado disminuida a pesar de las circunstancias, a pesar de estar encarcelados injustamente, a pesar de haber sido golpeados y juzgados de manera ilegal,
Allí estaban Pablo y Silas en un calabozo después de haber sido gravemente azotados. A pesar de todo esto, Pablo y Silas mantuvieron una actitud gozosa a Dios, orando en comunión con Él. Su gozo, vemos aquí que era a pesar de las circunstancias. El gozo de estos hombres no quedó afectado, ellos eran vivificados por el amor de Cristo. Pero fijaros cómo este versículo no solo nos dice que ellos estaban orando, sino que nos dice que ellos estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo podían Pablo y Silas alabar a Dios en estas circunstancias? Sabemos que ellos están gozosos, pero no solamente están gozosos, sino que Pablo y Silas, en segundo lugar, están reposados en la soberanía de Dios. Están reposados en la soberanía de Dios. Ellos no estaban presos porque los hombres quisieron. Ellos sabían que Dios les había puesto en esta situación bajo su soberanía. Y esto nos enseña cómo debemos de aprovechar las oportunidades de sufrimiento para dar testimonio por nuestra vida. Nuestro sufrimiento es secundario, pero la gloria de Dios es el principio y el fin de nuestra vida. Alabar a Dios no depende de las circunstancias. Estaremos tristes en momentos, sí. Somos débiles por nuestros pecados, sí. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sí. Pero eso no anula que nuestra vida se rija con alabanza a Dios en cántico, en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios y en oración. Así que fijaros, hermanos, Pablo y Silas, en esta situación, lejos de alejarse de Dios por estas circunstancias, lejos de enfadarse con Dios, lejos de dar la espalda a Dios y vivir en pecado, lejos de todo esto, Pablo y Silas con su testimonio dieron evidencia de que pertenecían a Cristo. ¿Sabéis cómo pueden estar gozosos en una situación así? La clave para entender cómo pueden estar gozosos en estas situaciones de la vida tan difíciles es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. El gozo, según Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu. Y aquellos que son salvos tienen al Espíritu Santo morando en ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo aumentamos los frutos del Espíritu Santo nosotros? Tenemos que tener una vida controlada por el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que ser llenos del Espíritu. ¿Cómo alguien es lleno del Espíritu? Necesitamos el arma del Espíritu, que según Efesios capítulo 6, versículo 17, es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Es por esto por lo que Pablo y Silas están gozosos y están reposando. Los presos asombrados vieron con su testimonio cómo es la vida con Cristo. Cómo es la vida con Cristo a pesar de las circunstancias que están viviendo. Tuvieron comunión con Dios. Tuvieron gozo en la soberanía de Dios. Y Dios fue glorificado en esa cárcel. Lo que parecía una situación simplemente de persecución a los hombres con Cristo se estaba convirtiendo en evangelización por medio de sus vidas. Pero fijaros, después de esto, no tuvieron que esperar mucho porque los cánticos fueron interrumpidos según el versículo 26. Dios, que controla los medios sobrenaturales y naturales, intervino a favor de sus santos porque todo está y estaba bajo el control de Dios. Dice el versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El terremoto, los cimientos, las puertas, las cadenas, todo está bajo el control de Dios. Pablo y Silas nos muestran la vida con Cristo, en el gozo a pesar de las circunstancias y en el reposo en la soberanía de Dios. No podemos morir sin Cristo. Ahora, ¿cómo es la vida sin Cristo? El versículo 27 al 30 nos lo muestra. Dice así, versículo Hechos 16, capítulo 16, versículo 27, dice:
Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En la vida sin Cristo, estos versículos nos muestran dos estados espirituales que llevaron a este carcelero a Cristo. Dos estados espirituales que llevaron a este carcelero a Cristo. Este carcelero, por la obra del Espíritu Santo de Dios, tuvo pobreza espiritual, versículo 27 al 29, y tuvo disposición espiritual, versículo 30. Fijaros la pobreza espiritual de este hombre, versículos 27 y 29. Primeramente, este carcelero entró en pánico cuando vio las puertas de la cárcel abiertas y pensaba que los presos habían huido, porque este carcelero sabía las consecuencias que eso conllevaba para él. Un soldado romano que permitía escapar a un prisionero, cualquiera que fuese la causa, lo pagaba con su propia vida. Pero este carcelero, sabiendo esto, antes de enfrentar esta situación, prefirió matarse inmediatamente. Aquí tenemos una persona sin Cristo. Su vida ya no tenía sentido. El poder y el respeto que él tenía en la sociedad había desaparecido. Si os fijáis, su pobreza espiritual empezó con la desesperación que trae consigo la vida sin Cristo. Este carcelero entendió que la vida sin Cristo no tiene sentido. Es por esto que no podemos morir sin Cristo. Steve Lawson dice, y cito: la mejor vida que cualquiera puede tener es vivir para Jesucristo. Cualquier otra vida no es ni siquiera vivir, sino simplemente existir. Y lo que es peor es perecer. Fin de la cita. Ahora, ¿cómo entendió este carcelero esto? Es que la vida de este carcelero siempre había sido una maravilla. Os voy a decir lo que está ocurriendo aquí. Este carcelero estaba siendo iluminado y guiado por Dios Espíritu Santo. Si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo de Dios, este carcelero no habría llegado a la conclusión de que la vida sin Cristo no tiene sentido. Pero algo pasó. Según el versículo 28, ningún preso huyó. Además, Pablo lo frenó a este carcelero, diciéndole, según el versículo 28, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Ningún preso había huido. Las causas no se detallan, pero ninguno huyó. Toda esta situación está controlada por Dios con un propósito. Y aquí viene cómo sigue su desesperación. Aquí viene la pobreza espiritual de este carcelero que está siendo iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Fijad lo que dice el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este carcelero tuvo que pedir luz para ir donde estaba Pablo y Silas, porque era el calabozo más lejano, el más seguro, el menos iluminado. Pero cuando llegó a Pablo y Silas, este carcelero, dice el versículo, que se postró a sus pies temblando. Las mesas donde estaban Pablo y Silas estaban tumbadas. Este carcelero cayó de rodillas ante ellos. Este carcelero entendió que el mensaje que Pablo y Silas estaban predicando era la verdad de Dios, y por lo tanto le colocaba a él, una persona sin Cristo, en la condenación eterna por su pecado, en el infierno eterno. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Este carcelero entendió que hay algo mucho más importante que cualquier problema humano que pueda estar en nuestra mente, y es este: cómo un hombre es reconciliado con Dios.
el Espíritu de Dios mostró a este carcelero que él no podía morir sin Cristo. ¿Sabéis qué es la pobreza espiritual? Es la guía del Espíritu Santo para mostrarte tu pecado y la necesidad de un Salvador. En la pobreza espiritual te das por vencido. Eso es exactamente lo que significa darse por vencido. Tener el entendimiento espiritual de que nada puede ofrecerle a Dios para que te conceda la salvación y que mereces morir y ser condenado. Es entender que necesitas que alguien pague por tu pecado, que necesitas que alguien te salve, que necesitas una salida a la condenación. Y que la única salida es clamar a Dios y que a Él te la conceda. La pobreza espiritual empezó con su desesperación por las circunstancias que Dios había establecido y desembocó en que este carcelero viera que aún en una posición muy estimada de la sociedad romana era una simple persona sin Cristo. En un calabozo, este carcelero fue guiado a la salvación. Ahora, sus defensas vemos cómo se habían derrumbado y su corazón estaba abierto a responder a la predicación del Evangelio. El primer estado espiritual que llevó este carcelero a Cristo fue su pobreza espiritual. ¿Cuál es el segundo estado? Disposición espiritual. Versículo 30 dice así: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fijaros en algo, fijaros en este detalle. Este carcelero ya no iba a enfrentar el castigo con los presos. Ellos no se habían escapado. Estaban todos allí, como le había dicho Pablo. Pero aquí hay una necesidad mayor: el castigo por su pecado. Los presos ya no tienen importancia. Su imagen como carcelero romano tampoco. Solo había un temor en él: su pecado ante Dios. Ser salvo de su pecado ante Dios. ¿Cómo soy reconciliado con Dios? Su disposición espiritual nos muestra el profundo anhelo de su corazón de estar en cuentas con Dios. Y se dirigió directamente a Pablo y a Silas porque su testimonio le indicaba que ellos iban a tener la respuesta. El corazón de este carcelero estaba preparado para recibir el mensaje del Evangelio y nada se interponía en su camino. ¿Sabéis que realmente cuando los hombres despiertan de su pecado, se dan cuenta de que no hay nada tan serio como estar en paz con Dios? ¿Estás tú en esta situación? ¿Estás alargando el pecado en tu vida sin estar a cuentas con Dios, sin estar en paz con Dios? Tu prioridad es estar en paz con Dios. No hay nada en tu vida que tenga más prioridad que no morir sin Cristo. Este carcelero entendió esto. Su trabajo no importaba. Se humilló ante todos, se postró ante los presos y le suplicó. El que probablemente le había puesto las cadenas, ahora le estaba rogando. El verdugo de su carcelación ahora lo liberaba. El que no creyó el mensaje que predicaban, ahora se rendía ante ellos con disposición espiritual. Este hombre entendió que no podía morir sin Cristo, bajo ninguna circunstancia. Pero ojo, este carcelero no entendió esto porque fuera muy listo, ni porque fuera más capaz que los demás, ni porque tuviera un corazón más blando, sino que el entendimiento espiritual de este carcelero es por la obra del Espíritu Santo de Dios en una persona. Este carcelero podía morir sin presos, sin poder, torturado, humillado, pero una prioridad mayor movió a este carcelero. Este carcelero podría morir sin nada.
pero no podía morir sin Cristo. Y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Su pobreza y su desesperación espiritual lo llevó a actuar de esta manera, con esta disposición. El mensaje del Evangelio es duro, hermano, y causa dolor, porque demuestra la ira de Dios que está sobre el hombre a causa de su pecado. Y esto lleva al pecador a la desesperación, al remordimiento, a la culpa, a la búsqueda incesante de una solución. Una vida sin Cristo, cuando es iluminada por Dios y expuesta al mensaje del Evangelio, causa dolor y causa pavor, pero también la soberanía de Dios también causa pobreza espiritual, también causa disposición espiritual para estar en paz con Dios. Y tal convicción de pecado y tal deseo de salvación es parte de la conversión de una vida sin Cristo a una vida con Cristo. Estos son los dos estados espirituales que llevaron a este carcelero a Cristo. Mediante el poder de Dios, pobreza y disposición espiritual. No muera sin Cristo. No muera sin Cristo. Ahora, en tercer y último lugar, los versículos 31 al 34, aquí lo que vemos es la nueva vida en Cristo de este carcelero y de toda persona que es salvada por Dios. Fijaros, versículos 31 al 34 dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa le puso la mesa, y se le regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En la nueva vida en Cristo, ¿sabéis lo que encontramos? Encontramos el Evangelio y sus frutos. En primer lugar, encontramos los versículos 31 y 32. El Evangelio, el poder de Dios hizo convertir una situación de persecución a dos siervos de Dios en evangelización. Ahora, el Evangelio tiene un requisito. En primer lugar, en el versículo 31 encontramos un mandamiento. Tienes que creer. No hay salvación si no se cumple con la responsabilidad humana de creer. La salvación siempre y únicamente es por la fe en el Señor Jesucristo. Y aquí encontramos una relación causa-efecto, una acción que desencadena un resultado. La acción es creer y la responsabilidad humana de toda persona es creer. ¿Cuál es el resultado? Ser salvo, ser salvado por Dios, recibir la salvación que solamente le pertenece a Dios. Este versículo 31 es breve, pero es impresionante, hermano, porque nos resume la responsabilidad humana de creer y la soberanía de Dios en la salvación en un versículo. Ahora, ¿qué mensaje fue el que le predicaron? Porque aquí Lucas nos hace un resumen. Tú tienes que creer en quién es el Señor Jesucristo y lo que Él hizo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Según el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí tenemos en un versículo lo que tiene que creer una persona por medio de la fe en Jesucristo para ser salvo, al igual que este carcelero. Una persona sin Cristo tiene que creer que Cristo es el Mesías prometido, tiene que creer en la palabra de Dios, pero no solo esto, sino que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es Dios. Primero de Juan 5:20 dice el Señor Jesucristo: y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si alguien niega que Cristo es Dios, está condenado. No hay salvación hasta creer que Cristo es Dios.
¿Quién es el Señor Jesucristo? Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? La definición del Evangelio la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, donde ahí nos dice que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Así que Cristo murió para pagar la paga del castigo que conlleva el pecado. Todos los seres humanos hemos pecado y por esta razón es por la que vamos a morir, según Romanos 6:23. Por lo tanto necesitamos que alguien pague por nuestro pecado, pero que ese sustituto que necesitamos tiene que ser Dios, hombre. Necesitamos que alguien pague por nuestro pecado como hombre, que viva la vida perfecta en santidad sin pecado que nosotros no pudimos, que cumpla la ley de Dios en perfección, en obediencia al Padre, y no solo eso, sino que sea nuestro sustituto en el castigo de las consecuencias por el pecado, que es la muerte. Pero también necesitamos que nuestro sustituto sea Dios, para otorgarnos la salvación, para vencer a la muerte. Es por esto que Jonás 9 dice: la salvación es del Señor. ¿Quién es el Salvador de los pecadores? Que sea 100% hombre y 100% Dios. El Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, murió y resucitó al tercer día. Este es el mensaje del Evangelio que le fue predicado a este carcelero y es el único que tiene poder para salvarte a ti hoy si estás sin Cristo antes de que mueras sin Cristo. Pero no se puede creer sin arrepentimiento de pecado. Hay muchas personas que usan este texto para afirmar que solamente repetir una palabra, que solamente repetir una oración, que solamente es tener un conocimiento intelectual de lo que la Biblia dice para tener salvación. Pero esto es mandar a la persona al infierno. Querido amigo, si tú hoy estás aquí sin Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. Marcos 1:15 dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es el cambio de propósito, es volverse del pecado a Dios. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, teme al pecado porque es una ofensa contra Dios. El verdadero arrepentimiento conlleva abandono continuo de nuestros pecados desde el día en que el Señor nos salva. Eso es arrepentirse. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Este es el mensaje que le predicaron a este carcelero. Y este es el mensaje que le predicaron a esta audiencia que estaba con el carcelero. Fijaros lo que dice el versículo 32. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fijaros en algo. Pablo y Silas no pusieron allí un escenario lleno de luces, con un coro detrás, y con la música fueron jugando, predicándole palabras para conmover a ese carcelero. No usaron técnicas humanas para inducir a este carcelero a la culpa. No lo llamaron al frente. ¿Sabéis cuál fue su táctica? Por llamarlo de alguna manera. Le predicaron la palabra del Señor a toda esta audiencia que estaba escuchando, porque Pablo y Silas sabían que la salvación es solo a través del Evangelio y la predicación de la palabra de Dios, porque convierte el alma y que nada ni nadie puede manipular
manipular la salvación que solamente pertenece al Señor. Y esta audiencia que está aquí fue predicada el mensaje del Evangelio. Fue predicado, como nos dice el versículo 32, a él y a toda su casa. Y no es que la salvación del carcelero otorgara la salvación a toda su casa, sino que cada persona que escuchó el mensaje del Evangelio por Pablo y por Silas se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor Jesucristo. Esta audiencia nos da la afirmación de que la salvación es individual, es para cada persona. Aunque la audiencia, ya sea que la audiencia sea muy pequeña o muy amplia, cada persona, al igual que vemos aquí, debe de ser iluminada por Dios, debe de arrepentirse de sus pecados, debe de creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y gracias a Dios, esta audiencia individualmente se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿esto se quedó aquí? ¿Esto se quedó en una confesión y nada más? No, sino que el Evangelio siempre trae fruto. Y aquí vemos en el versículo 33 y 34 4 frutos de la nueva vida en Cristo, de este carcelero y de los de su casa. Y esto lo vamos a ver muy brevemente. Este carcelero tuvo el fruto del amor, el testimonio, la hospitalidad y el gozo. El Evangelio siempre trae fruto. Tan pronto como este carcelero fue salvado, dio fruto del Evangelio de Cristo. La salvación siempre produce fruto. Un creyente tiene fruto siempre. Puede ser más pequeño o más grande, pero ahí está. El primer fruto fue el amor. Dice, versículo 33, la primera parte, dice, y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida. El amor los unos con los otros, además de con los hermanos, es una evidencia de salvación. Tenemos amor con el mundo en general, predicar el Evangelio, y tenemos amor con los hermanos porque estamos en comunión con él. Este carcelero, que seguramente puso las cadenas a Pablo y a Silas, fijaros, ahora le estaba curando la herida, mostrando el fruto del Evangelio con amor. El segundo fruto fue que ellos dieron testimonio. El versículo 33, la segunda parte, dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este carcelero dio testimonio con su compromiso a Jesucristo, al igual que todos los que habían creído al bautizarse. Fijaros, este carcelero no aceptó a Cristo y se escondió, que nadie lo supiera y que nadie lo viera, sino que creyó en Cristo y se bautizó, mostrando a los demás la salvación en Cristo. Este carcelero y toda su casa dieron testimonio de Cristo. Y el tercer y cuarto fruto lo encontramos en el versículo 34 y vemos la hospitalidad y el gozo. Dice así, versículo 34, y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El fruto de la fe produce hospitalidad con los hermanos que viene del amor por ellos. Pero también la nueva vida en Cristo del carcelero y los suyos dio como fruto la salvación. Fijaros, unos versículos antes, este carcelero estaba dispuesto a suicidarse. Su vida sin Cristo no tenía gozo, no tenía fruto, no tenía esperanza, no tenía sentido. Pero aquí ahora vemos un hombre gozoso porque tiene a Cristo, porque sus pecados han sido perdonados. Y su gozo, como nos dice el versículo, no era por las circunstancias, sino porque había creído a Dios. El miedo a la muerte desapareció en este carcelero. Ya no había condenación, ya no pagaría por sus pecados, porque este carcelero no iba a morir sin Cristo. Iba a morir con Cristo, siendo salvo. Una transformación así solo es posible por la nueva vida en Cristo, por la regeneración del poder de Dios. No es que este carcelero fuera muy listo, ni fuera muy buena persona, y tuviera muy buena voluntad para cambiar su vida, sino que el Espíritu de Dios convirtió
esta situación de persecución en evangelización para la gloria de Dios y nos muestra que no podemos morir sin Cristo. 4 años después del hundimiento del Titanic, un joven escocés llamado Águila Webb se puso de pie en una reunión en Hamilton, en Canadá, y dio el siguiente testimonio, y cito: soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva, solo, en un mástil esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper de Glasgow cerca de mí y me dijo: hombre, ¿eres salvo? Le dije: no, no lo soy. Él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La ola lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde. Y él me dijo: ¿eres salvo ahora? Le dije: no, no puedo decir aún con certeza que lo soy. Volvió a decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después, John Harper se hundió. Y este hombre, Águila Webb, dice que allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mar, creí en el Señor Jesucristo. ¿Y tú? ¿Estás preparado para morir? ¿En qué posición delante de Dios va a morir si la muerte llegara hoy mismo? Solo necesitas al Salvador antes de morir. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Señor y Salvador, y no mueras sin Cristo. Vamos a orar.